imagen de tu estado. También, amigos, hay, por supuesto, alrededor de todas estas historias, escritores y artistas que retratan, ya sea en la literatura, en las novelas, o ya sea en el arte, pintura, escultura, arquitectura. La arquitectura es muy importante en estas cosas, la forma de vida de los personajes de esta época. Y bueno, pues más adelante veremos un poco de la literatura que había en estos momentos. Mientras, con mucho gusto, le damos la palabra a Raúl, que nos está platicando cómo Pepe Landero había hecho en la hacienda de San Juan Hueyapan un lugar de la, decía él, la fiesta permanente. Más que nada eran relaciones sociales que tenía. Pepe Landero va a llenar toda una época, incluso en la vida política también, porque cuando su hermano se va de Pachuca, a él lo incorporan también a la legislatura. Es decir, al gobierno le convenía que hubiera un Landero en el ambiente político, y entonces incorporan al joven, entonces muy joven Pepe Landero, lo incorporan a la que va a ser la última legislatura del Porfiriato. Esa legislatura que se va a disolver cuando triunfa la Revolución Maderista, llega don Ramón M. Rosales, y entonces se disuelve la legislatura, se rompe el orden constitucional y Pepe Landero deja de ser diputado. No creo que tampoco le haya preocupado mucho, porque hay algo que es interesante. A los Landero, hasta donde yo he observado en los documentos de esta familia, no los persigue la revolución. A pesar de tener una enorme fortuna, a pesar de estar muy identificados con la clase política del Porfiriato, a don José de Landero y Cos, que aún vive en el momento que estalla la revolución, no lo persiguen, tan no lo persiguen que no se va a Europa o no se va a los Estados Unidos, como sí se fueron muchos empresarios, muchos terratenientes y desde luego muchos políticos del régimen porfiriano que acompañaron en el exilio o corrieron la misma suerte que don Porfirio. Los Landero no, ni don José ni Carlos, que para ese tiempo ya vive entre Guadalajara y Coyoacán en la Ciudad de México, y tampoco Pepe. Y Pepe se queda incluso en el distrito minero, sigue trabajando sus acciones en la compañía, tienes la compañía de la potencia eléctrica sigue funcionando, San Juan Huillapan sigue funcionando, y entonces él empieza a tejer otra serie de relaciones políticas, ¿no? Pero, desde luego, ya el ambiente no era el mismo, ¿no? Y entonces viene la posrevolución, viene el reparto agrario. San Juan Huillapan es, de alguna manera, la cuna del reparto agrario en el estado, con un líder muy famoso que había sido capataz de la hacienda de Landero y que después se convierte en el más importante líder agrarista, que es Agustín Olvera, que reparte toda esta parte de Acatlán, Huasca, Tulancingo, entre ellos una parte de el que fue de San Juan Huillapan, asesinado afuera del Palacio de Gobierno en 1940. En 1940, que es otra historia. Y entonces Landero trata de hacer una maniobra repartiendo las grandes extensiones de terreno que tenían también en otros estados de la República entre sus dos hermanas. Pero cuando esta maniobra se descubre, esto le reditúa una animadversión y entonces el reparto agrario en Huillapan es inminente. Y ahí empieza la caída anímica de Landero. El dinero no se acaba, pero sí desde luego se ve disminuido. Y para una persona que ha tenido la posibilidad económica de la magnitud de la que él tuvo, ilimitada, esa disminución pues evidentemente lo empieza a hacer suponer que se está quedando pobre, ¿no? Sí, bueno, depresión económica. Según él, cuando ya todo esto hacia 1930 y tantos, después del reparto y de que vienen otros problemas en una inversión que hace en las minas de Zimapán, etcétera, etcétera, piensa que se ha quedado pobre,
Se aúna a ello la muerte de su madre, a quien él tenía una vinculación muy estrecha, y finalmente muere, suponiendo que es un hombre que ya tiene caudales muy disminuidos. Solamente las propiedades en bienes inmuebles, pues hoy nos dejan muy claro que no estaba de ninguna manera disminuida la fortuna. Solamente heredó San Juan Huillapan, San Miguel Regla, Santa María Regla, una gran cantidad de propiedades en la Ciudad de México que había heredado de su padre. Entre ellas hay unas propiedades muy interesantes, el Museo Universitario del Chopo, que es una estructura alemana que ellos traen para una empresa que crean para exposiciones de la Ciudad de México, con motivo del centenario, sí, ¿no? Que es otra historia también muy interesante de ellos, pero es de la Ciudad de México. Y entonces Landero muere sin haberse casado, sin haber tenido hijos, y finalmente esta gran fortuna la hereda a una de sus sobrinas, de quien se dice que él había estado enamorado y que por el parentesco finalmente no fue una relación que no se logró. Eso sucedía mucho. Esa es una especulación. Sucedía mucho en las familias, ¿no? Pero sucede mucho entre las familias de esa época y de ese tipo, porque el trato familiar era muy intenso, ¿no? Bueno, me dicen los señores productores que tenemos que salir. Vamos a salir a un corte para darle espacio a la cápsula que nos trae el querido amigo Abraham Chinchillas, cápsula literaria, en que nos va a hablar sobre la literatura de esa época, que bueno, de algunas cuestiones del escritor Rodolfo Benavides, que es un escritor muy conocido y que sobre todo en los últimos años de su vida trató temas muy esotéricos de orden general, pero que pocas personas saben que Rodolfo Benavides antes escribió muy bonitas novelas costumbristas referentes a la minería de esta zona de Pachuca y Real del Monte. Entonces, pasamos a la cápsula de Abraham y luego regresamos para cerrar el programa con otro poquito de conversación, amigos. Continuamos en este programa, amigos, gracias por seguir con nosotros y vamos ahora a esta cápsula pues de temas literarios alrededor de los temas que se abordan en este programa. Hoy vamos a platicar de un escritor fundamental no solamente para la literatura mexicana, sino también para la literatura de Hidalgo. Me refiero al escritor Rodolfo Benavides. Este escritor nació en la ciudad de Pachuca el 28 de junio de 1907. Durante su niñez trabajó en labores campiranas y muy pequeño ingresó a los talleres de fundición de las minas de los alrededores. Este será un dato importante para su posterior desarrollo literario. Laborando como minero realizó estudios en la primaria de la Julián Villagrán, como le conocemos los pachuqueños, y los estudios de secundaria ya en el Instituto Científico y Literario hasta por ahí del año de 1927. En 1928 partió hacia los Estados Unidos de Norteamérica, donde no tuvo reconocimiento en lo que se refiere a los estudios que había realizado en nuestro país, así que se convirtió en un autodidacta esforzado, siempre con ganas de aprender más y más cosas. Trabajó como reportero en un periódico bisemanal que se llamaba El México. Este periódico era propiedad de un cubano afincado en los Estados Unidos que quería mucho a nuestro país. Descubrió en esos quehaceres su vocación por las letras, por el redactar, por el escribir, por el plasmar la realidad en las líneas primero del periódico y posteriormente de un libro. Sus primeros trabajos a través de cuentos fueron publicados en la ciudad de Chicago, donde inclusive logró que algunas de sus piezas teatrales fueran pues montadas por las colonias de mexicanos que habitan en esa gran ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica país y abrazó la causa hispanoamericana, convirtiéndose en un apasionado sostenedor de los ideales de Simón Bolívar. Ingresó a organizaciones obreras y fue desterrado de México por el radicalismo de sus ideas. Entonces se convirtió en investigador y dio a su vida un rumbo de creación literaria. Empeñado en el estudio, empeñado en esta manera de representar la realidad que vivían los pueblos de Latinoamérica, empezó a escribir novelas que son fundamentales, como les decía, para entender lo que ocurría básicamente en el estado de Hidalgo en esos momentos. A partir de 1949 aparecen 3 novelas costumbristas bellísimas que se titulan, la primera de ellas El Doble 9,
cuya trama se ubica precisamente en la vida de los mineros mexicanos y habla pues de una tragedia alrededor de este quehacer económico. Y después vendrían 2 novelas también de tema minero, que es La Vertiente y Las Cuentas de mi Rosario. El doble 9 apareció cuando Rodolfo tenía alrededor de 42 años. Para esas fechas, la evolución formal de la narrativa latinoamericana se había hecho evidente con la publicación ese mismo año, en otras latitudes, de El Aleph, de Jorge Luis Borges. En el caso de la literatura mexicana, hacía ya 2 décadas en ese momento que habían aparecido las novelas de Mariano Azuela, que representaban una literatura muy experimental, pero siempre reflejando la realidad del mexicano. En estos quehaceres, Rodolfo Benavides se vuelve un escritor marginal y distante de las preocupaciones formalistas. Se escribe más bien en la línea de escritores que en la década de los 30 y de los 40 trazan el mapa de los problemas sociales, no solo de América Latina, sino de México y básicamente de los alrededores de Pachuca y Real del Monte a través de estas novelas de corte minero. Trató de hacerlo, por supuesto, desde la óptica del oprimido, desde la óptica del trabajador, desde la óptica del que sufría de estos desastres y de esta, condición laboral un poco desfavorable. En estas novelas también, por supuesto, Rodolfo aprovechó para retratar de manera muy fiel y muy detallada lo que ocurría socialmente en la ciudad de Pachuca. Por ejemplo, en esta novela de Las Cuentas de mi Rosario hay varias páginas dedicadas a narrar cómo es que había sido inaugurada en su momento el famoso reloj de Pachuca. Como ven, este escritor es fundamental pues para entender la literatura que se desarrolla alrededor de los temas hidalguenses y particularmente de un hidalguense, la óptica de quien narra lo que le preocupa en su propia tierra, con sus propios paisanos, con su gente y con actividades que él vivió desde muy niño. Tiempo después, Rodolfo Benavides viajó a diversos países orientales y conoció ritos y creencias muy antiguas de estos países, así que dedicó su obra hacia el final de su vida a temas esotéricos. Esto le hizo obtener un lugar muy importante en los escritores más leídos de México, incluso algunos de sus libros se volvieron bestsellers. Él murió en la Ciudad de México en 1998. Sin lugar a dudas, poder leer y releer las obras de Rodolfo Benavides nos da pues una pista más, un elemento más para entender la historia de nuestro Hidalgo en esta primera parte del siglo XX. Vamos a una pausa promocional y regresamos, si usted nos permite, con más acerca de la historia y las artes de Hidalgo, en Revelando la historia y las artes de Hidalgo. No se vaya. Fueron los extraterrestres. Los mayas nunca hubieran podido cargar esas piedrotas. Pues a mí me suena lógico. Anda, hijo, ponte jitomate con chile molcajeteado. Vas a ver cómo te sale la barba. ¿Todas se van a pelear por ti? No te creas todo lo que te cuentan. Información confiable. INEGI. Conociendo México. Dame el último, pero me despiden de todos. Me despiden de todos. Hasta tu auto sabe que no es buena idea manejar cuando tomas. Si te vas de fiesta, no lleves coche o deja que maneje un conductor designado. Alguien que no tomó. Gobierno de la República. La justicia será pronta y los tribunales expeditos, pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea, para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea, justicia por Internet, justicia al alcance de un clic. Licenciado Arroyo, regresamos después de haber escuchado a Abraham Chinchillas. Gracias, Abraham, por tu cápsula. Y decimos lo siguiente: ¿qué pasa en San Juan Hueyapan? Yo sé que hubo un personaje muy importante a nivel mundial que estuvo por ahí. Que nos cuente el licenciado Arroyo esa parte muy bonita. Cuando la hacienda de San Juan Hueyapan empieza ya a mostrar su decadencia, Pepe Landero
es el anfitrión de personajes en la vida nacional muy importantes. Hay algunas fotografías, y nosotros las mostramos ahora, de una visita, una estancia de varios días que tiene en San Juan Huillapan Trotsky. León Trotsky. León Trotsky, que para ese tiempo está exiliado, gracias al general Cárdenas, que le da asilo en México. Y entonces León Trotsky, que ya en ese tiempo pues era un revolucionario ya no de los hechos, sino de las ideas, viene invitado por Pepe Landero, pasa unos días ahí escribiendo, disfrutando de los amigos pachuqueños que visitan a Landero en la hacienda, y dada la relación que hoy se sabe que tenía con Frida Kahlo, pues a los pocos días llega Frida Kahlo también a la hacienda, y la fotografía muestra ahí a estos dos personajes con otros de la vida social de Pachuca, y un Pepe Landero que, a pesar de no ser un hombre anciano, muestra ya ese cansancio no físico sino emocional que le va produciendo todos estos cambios en su vida. Al poco tiempo Pepe Landero va a morir en la Ciudad de México. Yo concluiría, Luis, haciendo notar que si bien hoy los Landero, los tres, están prácticamente en el rincón del olvido de la historia de la ciudad, pues hay cuando menos tres lugares que nos hablan de ellos. Emblemáticos. Que pueden ser emblemáticos. Desde luego, Las Cajas, que es en donde despacha José de Landero y Cos. Y vive también ahí. Pues ahí nació Carlos. Ahí nació Pepe, el más chico, pero es desde ahí, desde ese edificio, desde donde Landero salva la economía, salva la empresa, y con eso salva la economía de Pachuca, del distrito minero. Del entorno. Entonces, es un lugar donde está la presencia de los Landero. Otros dos que son, para mi gusto, la presencia de Carlos, es su casa, que es este portal original que está hoy en la Plaza Juárez, en la esquina de Plaza Juárez y Guerrero. Lo que era la casa de los Portales quedaba exactamente frente a la estación del ferrocarril. Él vive ahí con su familia, él instala ahí por primera vez un baño de regadera con un pozo que se ve incluso en algunas fotografías de la casa, y desde luego la iglesia del Carmen, que él le devuelve a la ciudad para el culto público. Son dos lugares en donde está la presencia de Carlos. Y la presencia de Pepe Landero, pues desde luego, y hoy muy a propósito estamos hablando de él, en esta Casa de la Potencia, que el gobierno del estado recuperó y se la donó al ayuntamiento, y que hoy están restaurando, que además es una casa que por ella misma tiene su historia. Fue la sede de la primera legislatura, fue la Casa de la Potencia, fue una capilla de la Santa Veracruz inicialmente, y después fue un par de escuelas tradicionales en Pachuca, el Anglo Español y la Francisco de Siles. Y ahora afortunadamente rescatada para que el ayuntamiento le dé uso en esta plazuela que antes fue de la Veracruz y hoy es la Plaza Pedro María Anaya, precisamente frente al ayuntamiento. Pues ahí está la presencia de Pepe Landero, pero está también pues en la iluminación de Pachuca, ¿no? Y está también en la legislatura, con esta familia que participa en momentos importantes, ¿no? El porfiriato y la ruptura con la revolución. Y seguramente, si nosotros seguimos investigando, vamos a encontrar, pues durante estos 60 años, pues mucha actividad y mucha presencia y mucha influencia de estos tres personajes Landero en Pachuca. De ahí el interés del rescate. Lo anecdótico se queda en lo anecdótico, a donde hay que ir es al fondo. Cómo esta familia, y termino con lo que empecé, cómo esta familia de muchas maneras fue determinando durante estas décadas de su presencia el desarrollo de la ciudad y también el desarrollo del Estado, desde lo económico, que fue para lo que vinieron, y después desde lo político, que fue a donde se insertaron. Y también, amigos, bueno, pues la familia Landeros, hay mujeres importantes y destacadas en ello. Le vamos a pedir a Raúl dos cosas para terminar: que nos platique algo de las mujeres Landeros, y luego que nos comente quién participó con él o
bondadosamente facilitó información de la familia y dónde puede uno consultar o dónde se consultan algunos documentos. Eso le damos entonces la palabra otra vez al licenciado Arroyo. Sí, desde luego que hay mujeres y mujeres muy importantes en la familia Landero. Don José de Landero y Cos estuvo casado, un primer matrimonio, precisamente con una señora de apellido Castaños, que fue la madre de Carlos F. de Landero y Castaños, de una familia jalisciense también muy importante. Y después estuvo casado, después de enviudar, estuvo casado con la madre de Pepe, que fue una señora García Granados, con quien procrea a José de Landero y procrea también a dos hijas, Luz y Amada Landero y García Granados. Son dos mujeres que finalmente forman también parte de las empresas, con sus maridos participan en la empresa familiar, y Carlos, que tiene una familia prolífica, tiene también varias hijas de su matrimonio, algunas de ellas nacidas en Pachuca. Y justamente, Luis, y con esto respondo a la siguiente pregunta, es que gracias a las descendientes de esta familia, yo he logrado obtener toda esta información a través de documentos que tiene uno de los descendientes, que es mi amigo el licenciado Francisco Isita del Hoyo, y a través de una de las nietas de Carlos F. de Landero, que es la señora Ayala, María Margarita Ayala, que vive hoy en Guadalajara y que tiene una gran cantidad de documentos. Y por último, también con uno de sus bisnietos, que es otro hombre muy accesible para este tipo de investigaciones, que es Francisco Ludlow, también bisnieto de Carlos F. de Landero. Pues gracias a todo esto, gracias a documentos que hay en el archivo del Ayuntamiento de Pachuca, gracias a los archivos de la Iglesia de la Asunción y gracias a bibliografía y estudios que hizo, por ejemplo, Edith Couturier, una norteamericana que vino a estudiar específicamente San Juan Huillapan, datos del catálogo de construcciones religiosas, etcétera. Bueno, pues ha sido como armar un rompecabezas que parte del conocimiento también de gente que todavía tuvo amistad en Pachuca y que vive con el último de ellos, que fue con Pepe Landero. Muy bien. Bueno, realmente esta historia que con mucha amenidad nos ha platicado Raúl de los Landero, los tres personajes, don José Landero y Cos, Carlos Landero y García Granados, y luego Pepe Landero, hermano de Carlos, que cubren realmente, como dijo Raúl, una etapa de 20 años del siglo XIX y 40 años del siglo XX, pues nos ha deleitado porque acompaña Raúl con una investigación muy sólida. Yo le agradezco mucho que haya venido al programa Revelando la Historia y las Artes de Hidalgo a platicarnos precisamente de esta familia, porque el licenciado Arroyo hace sus investigaciones y luego nos las comparte. Me consta, porque somos amigos frecuentes, que desde hace un par de años estaba investigando a esta familia y bueno, pues la grata sorpresa es que dio la conferencia y ahora a ustedes les ha dado la plática del resultado de su investigación. La familia Landero, una familia ícono en el Pachuca del ayer y de hoy. Muchas gracias, Raúl. Vamos a despedir ya el programa, ¿verdad? Ya le pedimos a usted que esté pendiente de los horarios que vamos a señalar, porque Radio y Televisión de Hidalgo ha entrado en una nueva etapa y todos los programas hemos entrado también en una etapa de mejoramiento. Nosotros, con mucho gusto, con la ayuda de personas como el licenciado Raúl Arroyo y de todos los compañeros que invitamos, seguiremos haciendo el programa Revelando la Historia y las Artes de Hidalgo, porque lo hacemos con mucho gusto, no buscamos ningún otro fin. Nosotros, este programa no es lucrativo, por supuesto, simplemente dar a conocer lo que hemos sido, lo que fuimos, para entender lo que somos y para proyectar lo que queremos ser. Y yo invito también a los jóvenes a que vean el programa, para que vean la riqueza que hay en la tradición, en la identidad a la que pertenecemos en esta ciudad y en este estado. Y mientras esto sea,
pues nosotros mientras Dios nos preste vida, como decían nuestras abuelitas, vamos a seguir trabajando en ello, porque nos mueve, el único interés que nos mueve es el de comunicarle a usted las investigaciones que hacen quienes estudian la historia. Muchas gracias, amigos, por su presencia. Estamos invitándolos a seguirnos viendo. Muy amables. El gobierno del estado de Hidalgo, a través del sistema DIF Hidalgo, crean el programa contra accidentes paraescolares. Hoy, con una mínima inversión de 100 pesos, podremos protegerlos contra accidentes con la atención médica especializada del Hospital del Niño DIF. Si deseas mayor información, acude a las oficinas de la escuela pública de tus hijos que pertenezcan al sistema de educación pública básica o en el Hospital del Niño DIF e infórmate. Al darles la protección necesaria, tus hijos y tú disfrutarán más de su niñez. ¿Qué haces cuando tienes un conflicto con otra persona? ¿Gritas? ¿Tomas revancha o te frustras? Los medios alternativos de solución de conflictos facilitan la comunicación entre la gente para que resuelva sus problemas legales en materia vecinal, civil, mercantil, familiar o incluso penal. La mediación y conciliación fomentan el diálogo y proponen acuerdos de forma pacífica, imparcial, confidencial, ágil y gratuita. Ahora en Hidalgo los juicios darán voz a tus derechos. Comisión Interinstitucional del nuevo Sistema de Justicia Penal.